Hola, muy buenas tardes a todos. Agradeciendo la oportunidad que nos dan todavía de estar con ustedes. Vamos a continuar con esta serie de temas para celebrar nuestro aniversario aquí de nuestra unidad. Y tengo el gusto de presentar en esta charla a una doctora que es fundamental en el departamento de coreografía de nuestra unidad, con amplia experiencia a lo largo de esta pandemia. Sabemos que el COVID ha estado involucrado en toda nuestra práctica a lo largo de nuestra unidad y qué manera de poder evaluar el impacto con una serie de casos clínicos que podemos ver cómo se han comportado estos casos a lo largo de esta pandemia. Y sin duda la doctora que voy a presentar en este momento nos va a mostrar parte de su experiencia. Ella es cardióloga, ecocardiografista, adscrita al laboratorio de ecocardiografía de nuestra unidad. Es profesor adjunto del curso de alta especialidad de ecocardiografía adultos y nos va a compartir una serie de casos clínicos que hemos visto a lo largo de este largo año que hemos atravesado, y vamos a ver cómo se han comportado y qué podemos esperar también de lo que nos avecina. Entonces, tengo gusto de presentar a la doctora Susana Farías Vergara con esta presentación acerca de casos clínicos del COVID en nuestra unidad. Y hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a los organizadores a participar en estas jornadas con motivo del aniversario del hospital. Y felicitarlos también por el éxito de estas jornadas. La calidad de las ponencias ha sido excelente. Un gran esfuerzo que se realizó pues para poder organizar un evento en medio de tanto caos que nos encontramos ahorita. La verdad es que es muy admirable y una felicitación también para ellos. Por cuestiones de tiempo, durante esta pandemia pues pudimos ver en el departamento varios casos asociados a COVID, con algunas alteraciones, pero les voy a presentar el más representativo que tuvimos durante el año pasado. Unas imágenes bastante interesantes, un paciente con una endocarditis en el contexto de COVID-19. Iniciando, paciente masculino de 24 años, era originario residente de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Realmente antecedentes de importancia más relevante, pues era un paciente diabético desde la infancia, tenía ya aproximadamente 11 años con el diagnóstico, en tratamiento con insulina de acción prolongada, con un control metabólico aparentemente deficiente previo al padecimiento actual, y había presentado una pérdida de peso de hasta 20 kilogramos en el último año previo. No tenía realmente ningún otro antecedente, ni quirúrgico, alérgico, traumático, o incluso de hospitalizaciones previas, aparentemente por descompensación. Era un paciente que se mantuvo relativamente solo con el tratamiento de su diabetes. Este paciente inició el 28 de julio del año pasado, principalmente con alteraciones neurológicas, visión borrosa, y después se agregó ya disnea y episodio febril de hasta 39 grados centígrados. Él inicialmente acude a valoración en medio privado, donde le detectan alteración hidroelectrolística con una cetocidosis diabética, no se especificó manejo, y aparentemente está hospitalizado 2-3 días y se egresa. El día 5 de agosto, el paciente presenta mayor deterioro a nivel neurológico y persiste todavía febril. Ahí ya acude a Hospital General de Zona en Nuevo Laredo, donde toman una radiografía de tórax con datos compatibles ya de aparentemente una neumonía basal derecha, así es como viene referido en la nota de envío, sospechando la neumonía por COVID-19 debido a la circulación del virus. Se le toma serología IgM, la cual resulta negativa el día 4 de agosto aparentemente, y egresan al paciente con tratamiento ambulatorio mediante acitromicina por 4 días. El paciente en casa persiste con mayor deterioro. Un día después de que termina, digamos, el tratamiento que le dieron ambulatorio, persiste con el cuadro y se agregan síntomas neurológicos como afasia global y bradipsiquia. Es reingresado al Hospital General de Zona, donde toman nueva radiografía de tórax y observan un incremento en la silueta cardíaca con sospecha de derrame pericárdico y aparentemente algunos cambios electrocardiográficos ahí muy inespecíficos.
Solicitan valoración a cardiología, quien le realiza un ecocardiograma y debido a los hallazgos envía a nuestra unidad. El paciente llega aquí con nosotros el día 14 de agosto. De manera inicial en admisión continua se realizan unos paraclínicos, sobre todo la cuestión de laboratorio, donde tenemos una leucocitosis marcada con neutrofilia. El paciente venía con una anemia de grado leve, con una hemoglobina de 9.8, las plaquetas dentro de límites normales, la albúmina sí muy baja en 2.4 y un descontrol glicémico bastante importante. A pesar de eso, la gasometría en parámetros normales sin datos de cetoacidosis y un BNP de 610, elevado para alguien que aparentemente no tenía ningún antecedente de enfermedad cardíaca. La radiografía de tórax únicamente refiere a la imagen sugestiva de derrame pericárdico. Y el electrocardiograma, algunos cambios específicos de onda T y unos infradesnivel en D2, ABF y B4, bastante discretos y sin mucha relación con el padecimiento. El ataque de cráneo de envío solo refieren que no había evidencia de hemorragia o dilatación ventricular, no refieren lesiones de tipo isquémico. Aquí realizamos un paciente el día 14, el mismo día de su ingreso, realizamos ecocardiograma transtorácico en nuestra unidad. Esto que observamos acá es un eje paraesternal largo, paciente, donde podemos observar principalmente la raíz aórtica con un engrosamiento bastante importante, una válvula también aórtica con un engrosamiento muy marcado, la presencia de derrame pericárdico relativamente leve. De este lado podemos observar la misma imagen, pero en una tomada biplanar, digámoslo así, donde hacemos un corte a ese nivel y podemos ya observar, aparte de la imagen que vemos de la raíz, que se encuentra dilatada y que tiene esta cavidad, que realmente es correspondiente con un pseudoneurisma o un aneurisma roto ahí, y esta imagen que vemos acá arriba, que es aparentemente una masa que se encuentra ya culminando en el ventrículo derecho, es lo que vemos acá arriba. Hicimos ahí el corte biplanar, esta sigue siendo la raíz, se ve el engrosamiento y la presencia de esta cavidad o este pseudoneurisma, y vemos la relación que tiene con esta masa que se observa acá a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, y otra masa más que no se puede observar en este corte, pero ya en el biplano sí, que se encuentra a nivel de la aurícula derecha, muy cerquita de la válvula tricúspide, que es esta que observamos de este lado. Aquí observamos las imágenes parecidas, pero ya agregándoles el Doppler color. Esto nos permite ver cómo está el flujo a nivel sobre todo del pseudoneurisma, de este engrosamiento como pasa, y que no se encuentre roto hacia otra cavidad cardíaca. En este caso podemos observar solo el flujo, no se ve ruptura como tal. Hay insuficiencia aórtica, pero la cual no se puede observar tan claramente acá. Pero lo importante es ver que no esté rota esa imagen que tenemos ahí. Aquí tenemos algo parecido, donde logramos angularnos un poquito mejor para ver exactamente cómo se encuentran estas lesiones y la relación que tienen con la misma raíz que veíamos engrosada. Vemos una aortitis importante y vemos cómo realmente esta masa que vemos nosotros en la aurícula derecha se relaciona directamente con el engrosamiento aórtico, por lo cual proviene de acá. Lo primero que tenemos que descartar nosotros, pues era que estas imágenes que se ven aquí no fueran trombos, que sería lo más esperado por la localización a nivel de cavidades derechas. Pero como vemos, tienen una relación muy directa, al menos aquí la de la aurícula derecha, con el engrosamiento aórtico, lo cual sospechara que pues venían de ese origen. Esta es otra imagen también donde podemos ver una angulación y donde se ve justamente la raíz y cómo esta imagen nace precisamente de ese engrosamiento. El que no quedaba tan claro era esta otra imagen que vemos acá ya a nivel tracto de salida del bebé, pero que también aparentemente se originaba en el mismo lugar. Y aquí es donde vemos justamente en este video, que es un eje paraesternal, pero ya orientado a tracto de salida del BD, cómo está la relación justamente de este engrosamiento con la masa a nivel de la aurícula derecha
y también cómo se observa acá la otra masa que observamos a nivel de ventrículo derecho, y también su relación muy cercana con la raíz aórtica. Esta es una imagen ya tridimensional, donde se podía ver de mejor manera cómo ambas lesiones o ambas vegetaciones bastante grandes estaban relacionadas con la raíz aórtica. Algo muy importante de este caso también, aparte de lo que encontramos obviamente que era sospecha de vegetación a nivel de la aorta con absceso y vegetaciones bastante grandes en zonas colindantes, era la presencia del derrame pericárdico que vemos aquí con abundante fibrina. Se puede observar aquí de mejor manera el movimiento de los detritos celulares que se encuentran a nivel del derrame pericárdico. Esto nos llama la atención de saber qué tanta afección estaba teniendo en el llenado ventricular como tal, y descubrimos que el paciente tenía datos de que parte era una pericarditis efusivo-constrictiva. Esto que vemos acá son los Doppler tisulares a nivel del anillo mitral, tanto medial como lateral. Es un signo que llamamos nosotros como el anillo reverso. Normalmente la velocidad del anillo mitral a nivel lateral debe ser más alta que a nivel medial. Aquí está completamente invertido, y eso habla de que el padecimiento a nivel del pericardio está causando una constricción. Debido a estos hallazgos, al considerarse obviamente estas lesiones consideradas como vegetaciones por el contexto en el que teníamos al paciente, se consideró de alto riesgo, sobre todo de alto riesgo embólico, y debido al descontrol hidroelectrítico que presentó el paciente, se acepta la terapia y es también aceptado pues para tratamiento quirúrgico de la válvula. Como parte del protocolo prequirúrgico le realizan ya una PCR como tal, había sido solo serología con lo que lo habían enviado para SARS-CoV-2, la cual resulta positiva. Por esto se lleva ya a la unidad de cuidados postquirúrgicos, donde estaba habilitada la sala para manejo de pacientes con COVID-19. El paciente se hemocultiva prácticamente desde el ingreso. No se obtuvo como tal desarrollo, pero se inició de acuerdo a los protocolos de la unidad, tratamiento empírico a base de ceftriaxona y amikacina. El paciente pasa cirugía el día 17, que es prácticamente 3 días después de que le hicimos el diagnóstico, encontrando sobre todo pues, un pericardio bastante engrosado, con adherencias firmes y blandas, mucho tejido fibrino. Encontraron la vegetación grande, de 40 por 20 en aurícula derecha, adosada al septum interauricular, que era la más llamaba la atención. Otra vegetación a nivel de tracto de salida. Y también encontraron una vegetación grande, como tal no se observaba, solo se observaba engrosamiento de las valvas a nivel, en la cara ventricular de la valva anterior aórtica, y que protruía hacia el tracto de salida. Llamaba la atención que reportaba una aortitis importante desde el anillo de la válvula hasta el seno coronario derecho. Ante este hallazgo de la aortitis, lo que hicieron fue poner un parche de pericardio bovino justamente a ese nivel, y pusieron el reemplazo valvular con una prótesis mecánica aórtica al número 21, y debido a la evolución y a la infección y todo lo que encontraron, ellos decidieron empaquetar al paciente, no hacer cierre primario, intentar cerrar posteriormente. Postquirúrgicamente el paciente evoluciona adecuadamente, incluso con extubación electiva, lo cual hablaba que la afección a nivel pulmonar, sobre todo por COVID, aparentemente no era tan significativa. Estuvo con buen equilibrio de electrolítico, por lo que a las 24 horas la pasaron ya a cierre postquirúrgico, sin evidencia de ningún sangrado y con tolerancia adecuada al cierre external. Siguió con manejo antibiótico establecido, se le agregó vancomicina también en este punto. El paciente, posterior al cierre, estuvo con algunos datos de choque distributivo, como vimos también en un paciente que se encontraba con un grado importante de desnutrición por la albúmina, pero a pesar de eso respondió muy bien al manejo cristaloide. Tiene ya gastos mínimos en la sonda tanto mediastinal como pleural, sin aparentes complicaciones pulmonares. El germen que se encuentra, sobre todo a nivel de patología, donde se mandan las piezas, refieren solamente como tal un estafilococo. Esto es importante porque
debido al tamaño de las vegetaciones que observamos y a la afectación, que no es muy común verla de esa manera. Se pensaba que pudiera ser un cuadro fúngico, no fue el caso. Y cuando presenta mejoría acá con nosotros, se decide el paciente ingresar a UMA de 25 para continuar allá su atención y sobre todo la convalecencia por la cuestión del COVID-19. Esto que vemos aquí es ya un ecocardiograma que le realizamos al paciente aproximadamente mes y medio después del egreso, ya con la prótesis. ¿Qué es lo que llama más la atención? Pues la presencia de un aneurisma en la zona en la que se hizo la reparación con el parche. Probablemente con un poco de material ahí quirúrgico. El paciente se ha mantenido o se mantuvo afebril completamente y asintomático, sin otros síntomas agregados. Esto que vemos acá abajo pues es la prótesis aórtica mecánica, pero de cualquier manera quedó esta cavidad o este aneurisma acá como cierto tipo de complicación. Si le ponemos un poquito de Doppler color, vemos que no está perforada en una zona, y aquí vemos justamente donde se encuentra como tal la prótesis aórtica con un adecuado flujo, sin ninguna fuga como tal, pero sí esta zona neurismática que quedó como complicación. Esto que vemos aquí es justamente ya un 4 cámaras donde se puede observar el flujo hacia la prótesis, el cual está normal, sin encontrarse ninguna fuga como tal, y una velocidad de la prótesis dentro de parámetros normales para el tamaño de 2.47, con gradientes también dentro de lo esperado, sin datos como tal de disfunción, pero sí la complicación anatómica que vemos del paciente. Se le ha dado seguimiento y el paciente afortunadamente evolucionó bien. Aquí lo importante es que obviamente es un paciente que fue joven, con un factor de riesgo importante, con una diabetes mellitus muy descontrolada, que obviamente lo condiciona a inmunosupresión, y que a pesar de eso, pues la evolución fue favorable. Es justamente para llevar a casa, digamos, de este caso, de cómo evolucionó el paciente, la endocarditis con formación de este tipo de vegetaciones en pacientes de riesgo como él, que es paciente diabético tipo 1. Siempre habrá que considerar cuadros fúngicos. En este caso encontramos que era exclusivamente estafilococo, pero obviamente por el cuadro de inmunosupresión, incluso de desnutrición que presentaba el paciente, probablemente el desarrollo de las vegetaciones pues fue de esta manera. Pero sobre todo lo que queremos, digamos, enfocar o ser muy incisivos es este tipo de padecimientos febriles o infecciosos en el contexto de esta pandemia, ¿no? Todos los pacientes que tengamos nosotros con cuadros febriles siempre debemos de considerarlos como sospechosos de COVID, a pesar de que aparentemente tengamos, como en este caso, una causa como tal infecciosa, sobre todo de origen bacteriano. El virus está circulante y el paciente puede tener de manera concomitante un COVID o ser positivo para SARS-CoV-2, a veces incluso asintomático en ese contexto, como otro caso por ahí que se nos presentó también de una endocarditis, un paciente con COVID, pero completamente asintomático, pero que obviamente este tipo de comorbilidad pues puede afectar muchísimo en el desarrollo de la evolución clínica de los pacientes, ¿verdad? Siempre tomar en cuenta que los pacientes de alto riesgo con inmunosupresión como el que tenemos podrían presentarse cuadros atípicos tanto del endocarditis como del COVID-19. La importancia obviamente de tomar la prueba para SARS-CoV-2 como parte del protocolo prequirúrgico, debido a que hay estudios publicados incluso del año pasado en pacientes que eran hasta cirugías selectivas, donde se reportó un incremento de la mortalidad en aquellos pacientes que a pesar de que incluso eran asintomáticos para COVID, sí les representaba mucho mayor riesgo. Esto es algo que afortunadamente acá hemos ya establecido en todos los pacientes, tomarles siempre la prueba y si presentan positivos a pesar de ser asintomáticos, obviamente diferir la cirugía en la medida de la urgencia o de la emergencia de la misma. Y algo muy importante, estas lesiones que veíamos en cavidades derechas, si no observábamos cuál era su cercanía o la relación que tenían con la válvula aórtica, pudieran posar ante algunos ojos como presencia de trombos, y más en un paciente que sabíamos que tenía COVID-19, que pudieran estar asociados a esto. Como vemos, la enfermedad tromboembólica en pacientes con COVID-19, sobre todo en cavidades derechas, es algo que está ampliamente descrito.
Entonces, encontrar este tipo de lesiones, pues también siempre puede meter hoy un poquito de ruido. Muchas gracias. Muy bien. Excelente caso, muy interesante. Me llama la atención cómo se comportó este cuadro, ¿verdad? De un proceso infeccioso, al parecer clásico de endocarditis con una infección de COVID. Sin duda, la diabetes descompensada contribuyó al desarrollo de este cuadro tan severo. Me llama la atención cuando el ecocardiograma inicial ya presentaba un cuadro avanzado, ¿verdad? Con ese nivel de daño a nivel de la raíz aórtica. Curioso el tiempo de evolución, que en realidad pareciera que no fue tan prolongado y a la hora de tener la evaluación inicial ya había ese grado de lesiones, ¿verdad? Entonces, como dice la doctora, es muy importante tener eso. Yo también agregaría quizá que es importante ese protocolo de COVID de todo paciente sospechoso con fiebre, porque ahí también se pueden optimizar los protocolos de atención a nivel hospitalario y sobre eso también manejar el cuidado de personal, ¿verdad? Activar todas las líneas de atención COVID con equipos de protección personal, porque también, sin duda, en este cuadro de pandemia, el personal de salud siempre está obviamente con más riesgo, ¿verdad? Entonces, tener esa sospecha yo creo que es fundamental y en realidad cada vez vamos a ver más cuadros de este tipo severos y que en realidad van a estar en coinfección con el actual virus, ¿verdad? Y no se diga de la variante Delta, ¿verdad? Que también apenas estamos conociendo las complicaciones que puede arrojar, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy interesante este caso. Nos da mucha información, muchas conclusiones y quiero felicitar a la doctora Susana Farías por compartir estas imágenes y esta evolución de este caso de aquí de nuestro centro, ¿verdad? Muchas felicidades, doctora.